Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. El general Juan Carlos Rueda, general de Policía de Servicio Pasivo, está con nosotros. Él tiene mucha experiencia y nos puede dar su punto de vista, no solo en el tema de la seguridad, sino en esta decisión del porte y tenencia de armas regulado. General, qué gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos. ¿Cuál es su primera opinión de esta decisión presidencial? Buen día. Buenos días. Yo creo que las acciones que está tomando el gobierno obedecen a una coyuntura y obedece a una problemática sumamente compleja que pone en riesgo la estabilidad democrática, que pone en riesgo la economía, que pone en riesgo los proyectos del Ecuador, los proyectos vitales de las familias ecuatorianas, en un ambiente en el que se ha hecho tan complejo el manejo de la seguridad porque hay una incidencia criminal atroz que se puede verificar en índices y en tasas de homicidios que como nunca antes hemos tenido en el Ecuador, en un ambiente descompuesto también por la acción anticívica de sectores que piensan que la anarquía y el caos son las respuestas para encontrar un Ecuador mejor ante la acción concertada de mafias internacionales que ven en el territorio nacional la posibilidad de establecer negocios. Yo creo que una de las medidas que ha tomado el gobierno, de medidas emergentes, es reponer a los ecuatorianos, a los ciudadanos que somos víctimas, que vamos como corderos o que estamos actuando como corderos frente a estos desenlaces de violencia en los que los únicos que tienen en un ambiente tan descompuesto la posibilidad de estar armados son aquellos que precisamente se sirven de las armas como un instrumento para generar control, para generar miedo, terror, para generar un ambiente descompuesto. Y la medida, si bien es cierto, no creo que sea una medida como algunos la han planteado de que esto va a ser el oeste. Desde luego que no va a ser así. El oeste es precisamente cuando solo los delincuentes, solo los narcotraficantes, solo aquellas personas que están al margen de la ley pueden usar arbitrariamente las armas para someternos a estos procesos. Cuando verdaderos grupos de ejércitos armados bajo el nombre y la justificación de guardias comunitarias irrumpen, guardias indígenas que irrumpen en los campos petroleros, irrumpen en las florícolas, irrumpen en los organismos, en las empresas agrícolas y en las camaroneras. Eso es precisamente lo que hay que evitar. Y ahora que se pone una norma que efectivamente está de acuerdo con las funciones del Estado, de controlar, de registrar, de hacer un registro permanente cada vez más exigente, seguramente. Y no es que aquí en el Ecuador vamos a tener un ambiente descompuesto en el que cada uno accede a un arma de fuego y se defiende como puede. Desde luego que esta capacidad de defenderse no solamente debe estar legislada, debe estar garantizada, es un derecho y una norma de convivencia y de supervivencia. La legítima defensa es una institución milenaria, una institución que garantiza la vida, pero debemos darle instrumentos a la sociedad. ¿Cómo? Sí, Ajá. Sí, ¿cómo? Usted menciona dos cosas que son importantes, ¿no? La legítima defensa, ese tema y lo otro, ¿cómo evitar que esto se convierta en el viejo oeste? Con las regulaciones que se han establecido, eh, ¿cómo evitar que las instituciones normalmente corrompidas, que expiden a diestra y siniestra, luego por un poco de dinero los permisos, ¿cómo garantizar que quien llegue a tener un arma sea una persona equilibrada que la va a usar absoluta y estrictamente en el término que usted menciona, la legítima defensa, que es la base fundamental de la aplicación del porte y tenencia de armas?
Mire, yo creo que debemos darnos un mayor crédito como sociedad. La sociedad ecuatoriana, la mayoría de los ecuatorianos somos gente buena y le digo eh, con absoluta seguridad, certeza, de que aún a pesar de que hay esta norma que garantiza la posibilidad del porte y la tenencia bajo condiciones de estricta regulación y entregadas estas funciones a instituciones que deben tener obviamente un marco jurídico, reglamentario, instituciones serias, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional van a aportar con información, el Ministerio de Salud. En alguien tenemos que creer en este país. Si nosotros no creemos en nosotros mismos y no tenemos estas capacidades, yo le aseguro que con esta disposición, con este decreto y con esta reglamentación del COIP, que le permite, que amplía, pero también sanciona a aquellas personas que irrumpen en forma ilegal. Aquí se trata de porte legal de armas. Y los ciudadanos, siendo que son gente buena de trabajo, gente de paz, no es que todos los ciudadanos, aún existiendo esta posibilidad, lo van a hacer. Lo van a hacer realmente aquellos que están en riesgo. No es posible que los sectores camaroneros de Esmeraldas, Manabí, del Oro, de Guayaquil, estén a expensas de verdaderas mafias, que los sectores ganaderos de Santo Domingo, del litoral, y los sectores productores de leche, los floricultores, los productores de otros, estén a merced de extorsionadores que les vacunan continuamente, de personas que a título de guardias indígenas, de guardias comunitarios, irrumpen en los campos petroleros y paralizan la producción y nos hacen daño. Y estos verdaderos ejércitos ahora se complementan con miles de pandilleros que extorsionan hasta en los negocios a los negocios de barrio, que extorsionan armados, ellos sí armados, ilegalmente, sin ningún control, sin ningún registro, sin ningún seguimiento, sin ninguna capacitación, que se arman y los ciudadanos y la sociedad sigue inerme. Obviamente que el Estado debe articular, articular todos los mecanismos reglamentarios, jurisdiccionales, logísticos y darle potestades, pero también debe darles a las instituciones, debe darles a la policía, a las Fuerzas Armadas, las capacidades para hacerlo. Y yo veo con un poco de angustia cuando veo que policías que debiendo estar armados, ellos sí, garantizados por la ley, lo sacan a resolver conflictos anárquicos que ponen al borde de una guerra civil al país, que se destruyen instituciones, que se queman, se incendian. Y ellos están desarmados cuando acuden a resolver estos problemas que movilizan al país por la acción anárquica, por la acción de un activismo que nos pone al vilo del caos total. Y por otro lado, hay delincuentes que hacen gala de sus armas, que hacen gala hay políticos que han sacado en forma histriónica, se toman fotos de la mano de armamento de grueso calibre. Lo que necesitamos es que el Ecuador, sus instituciones, la opinión pública, ponga esto en su verdadero nivel. Esto no es del oeste, no lo va a hacer, nunca fue. Antes estaba permitido el porte de armas, no fue el oeste. Pero hay estadísticas general que hablan de que mientras más tenencia de armas en la población civil, hay más índices de violencia interpersonal y homicidios. Por ejemplo, Estados Unidos. Por ejemplo, Honduras, en donde usted puede tener 5 armas y los índices de muertes violentas con armas de fuego son elevadísimos. Mire, mi querido amigo, esto no es una razón para, o es una razón que se argumenta desde este lado. Yo le podría decir Suiza es un país donde todos los ciudadanos están autorizados, no, están obligados por la ley a estar armados. Y son entrenados, son capacitados,
los niveles de violencia son diferentes. ¿Por qué nosotros no podemos asumir esto? En el mismo Ecuador no podemos comparar el caso de Guayaquil con el caso de Quito y el caso de Loja. El caso de lugares como la frontera norte o Ponce Enríquez, donde hay elevadísimas tasas de... Necesitamos ver que Loja es un lugar de paz. Hay algunas poblaciones en el oriente que son, y hay unas poblaciones en esa misma región que son. Entonces tenemos que articular medidas institucionales, medidas y creer en nosotros y darle también a la ciudadanía la capacidad y darles un mensaje también a los violentos, a los anarquistas, a los criminales, de que el Ecuador, con todos sus recursos, tanto los ciudadanos como el Estado y las instituciones tienen estas capacidades. Y obviamente, si se trata de esto, reforzar las leyes de tal forma que aquellos que transgreden y que utilizan sean efectivamente sancionados. Si usted, como bien lo señala, y como hoy en la mañana creo que uno de los jefes policiales señalaba que habían habido alrededor varias decenas de miles de personas que han sido detenidas por el uso ilegal de armas de fuego, pero no hay sanciones que realmente les sometan al cumplimiento de la ley. Y por otro lado, se habilita un proceso que debe ser obviamente serio, que tiene que someterse a controles periódicos, regulares, a un entrenamiento, no solamente saber cómo operan, cuáles son las condiciones de seguridad con las que deben operar. Se deben limitar obviamente a aquellos que son violentos, a aquellos que han agredido a sus familias, a sus esposas, a sus vecinos. Se debe obviamente suspender. Esto no es una carta blanca. Como le repito, esto no es del oeste. Lo que se vivía es del oeste, en el que el más fuerte puede tener un arma al margen de la ley. Ahora, general, hay preocupaciones respecto a este decreto y, por ejemplo, hay quienes consideran que esto generaría más violencia y que no va a frenar a la delincuencia, sobre todo la organizada, porque está bien organizada, no puede competir contra un ciudadano con un arma. Y además de aquello, la corrupción que se podría dar respecto a la emisión de certificados. ¿Qué podría decir respecto a esas preocupaciones que también tiene la ciudadanía? Y desde luego son riesgos y por eso es que ninguna de las medidas en materia de seguridad son simples, son complejas, pero tenemos que ponernos en todos los lados. Si se legisla, si se organiza, si se hace un control periódico, si se entrena, si hay una capacidad para evitar el mercado negro de armas, para evitar estos mercados ilegales, si se transparenta, no porque la ley prohíba, quiere decir que no existe. Tanto es así que hoy mismo existe un tráfico de armas, de municiones, en forma ilegal, al margen, en un mercado negro. ¿Se podría aumentar ese mercado negro? ¿Perdón? ¿Usted cree que hay riesgo de que se incremente la venta ilegal de armas, el tráfico de armas? Si es que hay una prohibición, cuando se prohíbe, la respuesta inmediata de cualquier sociedad es efectivamente el mercado negro. Esto sucede aquí y en otro lugar. Y otra cosa que quiero decirles a ustedes, periodistas, es que en todos los países, y esto ya tiene un componente político, cuando se desarman a los pueblos, obviamente yo no me imagino que Cuba, los ciudadanos tengan derecho a armarse, o en la Venezuela del señor Maduro, o en la Nicaragua de Ortega. La posibilidad es una lógica, es una regla general de aquellos sectores del pensamiento más extremista de izquierda quieren a sus pueblos desarmados porque evita que se puedan defender de las tiranías. Y después le someten con los mismos órganos del control social formal de los estados a una disciplina unipartidista en un modelo totalitario. Esos sí son riesgos que ya los hemos visto. Yo les vuelvo a decir a ustedes y por su intermedio a la comunidad, la sociedad ecuatoriana no es una sociedad
mala ni perversa. Si es que hay la necesidad de que algún sector, como el sector camaronero, como el sector ganadero, como el sector productivo, y algunas personas que estén calificadas, para eso existen leyes y reglamentos y procedimientos, y se encarga esto con los recursos suficientes a instituciones serias, se encarga con registros, seguimientos, entrenamiento. Yo creo que podemos tener una oportunidad. No creo que esto solucione. Sin embargo, creo que es una medida. Y está bien que se critique, está bien que se juzgue, que se cuestione, como lo hacen ahora ustedes, o como lo hacen otras personas, por el temor que estas medidas pueden generar. Pero precisamente ahí debe estar el Estado con regulación, con actividades, con compromiso de todos, Ese de es la un tema Asamblea. importante y ahora mismo, general, vamos en minutos a entrevistar al ministro de Salud, porque aquí también recae una responsabilidad importante. El rol del Ministerio de Salud va a ser importante y lo que usted dice, el punto de vista que nosotros buscamos recoger, así como hemos en esta semana entrevistado a personas que se oponen radicalmente, también buscamos los puntos de vista. Ayer hablábamos con el expresidente Lucio Gutiérrez, por ejemplo, y como militar le preguntamos qué opinaba de la medida y la apoya. Así que yo quiero agradecerle a usted, general, por su punto de vista, que sin duda aporta al debate nacional sobre este tema que es importante y delicado, que puede ser un aporte y no. Gracias, general Juan Carlos Rueda, por habernos acompañado. Gracias, general. Igualmente a ustedes. Gracias por su preocupación y por su invitación.